determina o cuando vas a tratar de incorporar un inserto en un vector, siempre tiene que tener en cuenta el tamaño o la relación molar. ¿Qué es la relación molar? Es más o menos una forma de equiparar que el vector es un poco más grande, que el inserto es más pequeño y que esa relación molar trate de mantenerse. Normalmente nunca se trabajan relaciones molares de 1 a 1. Generalmente siempre se trata de manejar relaciones molares de 1 a 3. 1 del vector, 3 del inserto. Pero esas relaciones molares, digamos, es como, o sea, es simplemente una fórmula, o realmente yo lo entiendo, es tratando de equiparar lo grande del vector en relación al inserto. Entonces, ayer, pues, yo estaba explicando que uno tenía que tener en cuenta dos cosas. Uno, el tamaño del vector, el tamaño del inserto y los manogramos que se quieren decir, ¿cierto? Entonces, normalmente uno trabaja relaciones molares. Uno empieza con 1 a 3, si de pronto esa relación molar no da, pues va subiendo un poquito. Entonces, ¿cómo determinamos la cantidad de inserto que se le debe incorporar a una cantidad X de vector? ¿Cierto? Porque ustedes en el laboratorio no se trata simplemente de mezclar unas agüitas, ¿cierto? Porque finalmente el DNA es algo que ustedes lo ven, creen que está ahí, ¿cierto? ¿Qué me dice que eso está ahí? Un nanodrop o un equipo de espectrofotometría que me dice, sí, la absorbancia de esto es esto y la concentración de esto es esto, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, compra un vector, uno le entrega una agüita, pues, y uno no ve, se da cuenta que eso es cuando, por ejemplo, coge el vector, lo transforma en una célula, la célula crece con un marcador de selección. Entonces ahí uno se da cuenta que sí, efectivamente está. Entonces, yo sí les pido el favor que trabajar con el DNA a veces es creer que ahí está. Y uno cree que está pues por las concentraciones y por el efecto que eso produce. Y en el DNA pues ustedes lo pueden igual ver en una electroforesis. Entonces por eso las metodologías que utilizamos es para que ustedes traten de entender cómo es que se hacen las cosas, cómo se pueden visualizar de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que estábamos tratando, vemos que el vector tiene un tamaño, el 18, el 19 tiene un tamaño de 2686 pares de bases, ¿cierto? El inserto tiene un tamaño de 1000 pares de bases. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado un ejemplo que indica para algo que era más o menos 1000 pares de bases? Y los nanogramos del inserto, perdón, ahí es el récord. Aquí el récord. Eso es una regla. Los nanogramos del vector en esta regla está, bueno, está así, son 50 nanogramos. Entonces, uno cómo determina los nanogramos o qué cantidad de inserto le vas a poner a un vector para poder hacer el proceso de reacción. Entonces, eso es muy sencillo. Usted simplemente, sabiendo cuál es el tamaño del inserto, entonces tú pones el tamaño del inserto en pares de bases. En este caso sería 1000 pares de bases por los nanogramos que usted quiere incorporar de vector. Normalmente en los vectores, cuando uno va a clorar, utiliza 25 nanogramos o puedes utilizar 50 nanogramos, pero normalmente uno no se excede de más de 50 nanogramos, porque 50 nanogramos, digamos, es bastante grande. Entonces hagámoslo con 50 nanogramos. O recuerden que nanogramos es una unidad de masa, no de concentración. Concentración es una masa sobre un volumen, por ejemplo, nanogramos por microlitro, ¿cierto? El nanogramo nos da unidades de concentración, o sea, masa sobre volumen.
Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Los nanogramos del cero. Entonces, miren que se deben de cancelar las unidades. ¿Qué unidad me queda? Nanogramos. Entonces, ¿esto cuánto da? Creo que debe dar 18. 18,6. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que son 18,6 nanogramos en una relación 1 a 1. Porque aquí miren que yo no he puesto el 3 con ninguna capa. Entonces, uno qué es lo que hace, multiplica esto por 3. ¿Sí? Por 3 porque es una relación de 1 a 3. Entonces, 18,6 por 3, eso es cuánto da? 55. 55,8 nanogramos. Y esto ya es, o sea, ya es lo que es por 3. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo considero cuánto voy a poner de vector y cuánto voy a poner de inserto, si ya consideré que eran 50 nanogramos, entonces tengo que poner 50 nanogramos de vector y 55,8 nanogramos de inserto. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo tener 50 nanogramos de vector, 55 nanogramos de inserto, si yo tengo, por ejemplo, que el vector tiene una concentración de 25 nanogramos por microlitro? O sea, ¿qué volumen debo utilizar? Si yo necesito tomar 50, pero tiene una concentración de 25 nanogramos por microlitro, ¿qué volumen debo de tomar? O eso es lo mismo, le pongo 1. Entonces miren que es muy diferente la unidad de masa sobre la unidad de concentración, ¿cierto? Entonces normalmente ¿qué hacemos? Ponemos en el denominador lo que necesitamos. ¿Cuánto necesitamos? 50 nanogramos. Dividido la concentración, que la concentración está en nanogramos por microlitro. Es 25 nanogramos por microlitro. Nanogramos y nanogramos, ¿qué me queda? Entonces, esos serían dos opciones. Desde vector, yo tendría que poner 2 microlitros. Y de inserto, ¿el inserto está en cuánto? A 18 nanogramos por microlitro. Lo mismo. ¿Cuánto necesito? Necesito 55,8 nanogramos. Y lo dividimos entre la representación, que serían 18 nanogramos por microlitro. Esto, ¿cuánto me da? Como 3 microlitros. Eso me da 3,1. ¿De dónde son 18? 18. Entonces, ustedes, digamos, la utilización de estas fórmulas y poder comprender esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre, generalmente, en el DNA utilizamos los nanogramos. Uno digiere 100 nanogramos, 50 nanogramos. ¿Por qué? Porque uno lo que necesita es la masa, no la concentración. La concentración te sirve para saber qué volumen vas a poner. ¿Listo? Sí, dime. ¿Me puedes explicar todo, por favor? ¿Qué te explico? ¿De dónde salió el 25? ¿De dónde salió el 25? Mira que allá arriba dice concentración del vector. Entonces, cuando uno digiere un vector, por lo que ustedes están haciendo, ustedes lo
Entonces, cuando ya vemos que está lineal, entonces, ¿qué hacemos? Le retiramos las enzimas, que eso se llama limpiar el DNA. Pero ese DNA, ¿sí se acuerdan de volumen que estaban trabajando? No recuerdo si era, yo creo que sí, eran 20 microlitros, porque el vector es el que se dice, creo que se dice 20 microlitros, del tercero creo que son 10. Entonces, este se difiere, o bueno, se difiere un volumen mayor, y por unos nanogramos, pues más nanogramos, es porque necesitamos una porción para hacer el control. Entonces, cuando ustedes hacen ese control, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Retirarle las enzimas de restricción. Porque si no se le retiran las enzimas de restricción, háganse cuenta que el DNA sigue estando con unas enzimas y las enzimas siguen cortando, aunque ya cortaron, pero si le pongo una ligasa, la ligasa liga y la enzima de restricción le corta lo que acabo de ligar, ¿cierto? Entonces es por eso que hay que seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros purificamos, ustedes tenían un volumen de 20 litros. Entonces, yo no puedo eluir el DNA en un volumen superior a 20 microlitros. Se tiene que volver a eluir en 20 microlitros, que es como lo mínimo que me permite, digamos, el método que trabajamos para purificar el DNA. Entonces, a ustedes se les vuelven a entregar los 20 microlitros, pero ahí se perdió un poquito, ¿cierto? Entonces, una forma para yo saber cuánto es que tengo que hacer la reacción es midiendo esos volúmenes en un medidor. Entonces, cuando la profe limpia, tiene que volver a cuantificar el DNA, a ver a cuánto le quedó, para que ustedes sepan cómo tienen que ligar el estilo de la profe. Entonces, digamos, puede ser que el tubo les quede más o menos a 25 nanogramos. Entonces, ese 25 nanogramos, eso puede ser muy variable, eso puede ser 10 nanogramos por microlitro o puede ser 50 nanogramos, eso es muy variable dependiendo de, primero, de qué concentración hayamos comenzado y segundo, cómo fue la concentración. Entonces, eso es una concentración que te dice nanogramo. Sí, entonces, la forma de obtenerlo es que siempre vamos a poner en el numerador lo que uno necesita. Y en el denominador siempre va la concentración. ¿Listo? Entonces 50 dividido 25 pues son 2. ¿Qué unidad? Microlitros. Entonces usted, el DNA, sí puede tomar 2 microlitros. ¿Cierto? Porque tiene una multiplicación de 2. Y de igual manera con el inserto. El inserto también se purifica. Entonces, ¿cuánto necesitamos de inserto? 55.8 nanogramos. Entonces, esto se pone en el numerador y en el denominador su concentración. Entonces, cancelamos las unidades, necesitan microlitros. Entonces, esos son los microlitros que vamos a utilizar. Pero eso, chicos, todo depende de las concentraciones en las cuales tengamos el inserto y el vector. ¿Listo? O sea, siempre es una relación. Generalmente se trabaja para fines de clonación, relaciones polares de 1 a 3. Mientras el inserto vaya siendo un poquito más grande, por ejemplo, si estuvimos hablando de 2000 pares de bases, una vez se trata de ponerle un poquito, para una relación polar de 1 a 4 o 1 a 5, pero normalmente es eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces entre lo que estábamos explicando ayer, les había comentado que esto, con la ligación, uno tiene que contemplar todo eso, porque simplemente no se trata de mezclar un microlitro de vector por 3 de inserto, no es así porque las concentraciones varían, ¿cierto? Entonces, con respecto a las ligaciones, uno siempre tiene que trabajar pues con la ligasa, pues normalmente nosotros en el laboratorio tenemos alrededor de 2-3 ligasas. A veces trabajamos con una, a veces con la otra. ¿Qué es lo que pasa con las ligasas? Las ligasas que actualmente utilizamos son ligasas del T4, del virus T4. Esas ligasas que son virales, ellas se utilizan como factor en ATP. Entonces, generalmente todas las ligasas
son las ligasas para otras cosas, dependiendo de los volúmenes que haya que utilizar. ¿Por qué? Porque hay unas ligasas de una casa comercial que el buffer viene apenas 2X. ¿no? Entonces, si viene 2X, pues es un buffer que viene muy dividido, ¿cierto? Mientras que es muy diferente al buffer que viene 10X. Entonces, uno tiene que empezar a cuadrar qué es lo que vas a utilizar y cuál de las ligasas. Entonces, por ejemplo, con el que viene 2X, ¿qué significa 2X? Que viene 2 veces concentrado y que a usted le toca diluirlo 2 veces, ¿cierto? Pero en el volumen final de toda la reacción. Entonces, por ejemplo, dígame un volumen que quisiera trabajar en una ligación. ¿Cuánto? 10. 10, por ejemplo, 10. 10 es un volumen normal que uno trabaja para una ligación. 50 no. Normalmente los volúmenes que se manejan en una ligación vienen más o menos entre 6 microlitros y 12. Más o menos. La compañera dijo 10. Entonces, para yo poder tener como volumen final 10, utilizando un buffer 2X, ¿cuánto tengo que poner de buffer? Todos los buffers deben de quedar 1X, todos, absolutamente todos, porque por eso se manejan a 10. Si vienen 10X, en solución o para fines de soluciones de trabajo, siempre se trabajan 1X. ¿Cuánto? 2.5. 2.5. El volumen final es 10. La concentración del buffer son 2. 2 por 4 me da 10. 2%. Entonces, aquí, de entrada, miren que ese buffer a veces no me conviene mucho porque de entrada me ocupa la mitad de la reacción. Entonces, si yo tengo esto muy diluido y tengo que utilizar volúmenes muy altos, pues no me va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo 5 y 2, 7 y 3 10 y no le he echado la ligasa. Entonces ahí, uno que dice, o saco la otra ligasa que el buffer tiene 10X, si la tengo, o, ¿qué es lo que uno hace? Incrementa un poco el volumen. Digamos, le vamos a poner 12 microlitros. ¿Cuánto tira acá? 6. 6 por 2, 12, que es el volumen final. 6 y 2, 8 y 3, 11. Normalmente, con cualquiera de las ligasas, uno, con que utilices un microlitro, que sea que venga a una concentración entre 3 y 5 microlitros, es suficiente. Quizás de uno le puede poner menos, pero digamos 1 es suficiente. Entonces, 6, 7, 9 y 3, 12. Punto 1, pero te le quitas el punto 1. Lo importante es que siempre el buffer te dé. ¿Por qué? Porque el buffer es súper importante para la ligasa. Porque la ligasa, las que se utilizan, que son derivadas de T4, para ellos es súper importante como actor, que en este caso es la. Entonces, por eso, a ustedes en el laboratorio, seguramente cuando ese laboratorio pues les va a tocar cada uno en ese campo. Bueno, entonces, cuando se hace esa reacción de ligación, normalmente las ligasas virales son realmente muy rápidas. Normalmente en los protocolos o las diferentes que nosotros tenemos en el laboratorio, dicen que se incube más o menos 15 minutos durante a temperatura ambiente, o uno las puede dejar un día para en la nevera, que es más o menos 8 grados. Entonces, cuando las ligas, entonces luego hacemos la transformación. Entonces, en la transformación, para eso pues, ustedes utilizaron las células. Para eso fue que prepararon las células competentes. Entonces, las células competentes, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellas? Incorporarles en el todo. O sea, normalmente uno
Si son ligaciones así grandes, que son 2 microlitros, pues uno, ¿qué es lo que hace? Normalmente transforma con la mitad. Entonces, uno hace el proceso de transformación y en la placa que se les da a ustedes para que hagan la selección, ustedes les da una placa de bebé con antiacidina y el escal no se puede, el escal es un sustrato que no se puede adicionar en el medio líquido antes de servir la placa, sino que se tiene que esparcir sobre el medio. ¿Por qué se tiene que esparcir? Porque si queda embebido, digamos, la célula que está produciendo la beta-galactosidasa y que las células están creciendo encima, es probable que no tengan acceso a él. En cambio, si lo ponemos encima, pues va a quedar ahí encimita. Entonces, por eso, cuando ustedes están incubando las células, se les da el esgal para que lo esparzan en el medio y las células puedan entrar en contacto con él. Entonces, así, pues miren que 24 horas después, hacemos la selección de las columnas blancas y azules, pero entonces uno tiene que tener en cuenta que cuando haces un proceso de ligación, el proceso no es 100% efectivo. Puede ser que se incorpore el inserto al vector, puede que me queden plásmidos circulares, puede que me queden plásmidos que nunca fueron digeridos. Pero entonces, digamos, hay una población, quiero que se entienda que esta ligación es una, digamos, es una mezcla de muchos de DNAs que pueden quedar circulares sin el inserto, pueden quedar circulares con el inserto, pueden quedar insertos solos, pueden quedar DNAs abiertos. Pueden haber muchas cosas, pero finalmente en el plato que uno suplementa con el marcador de selección y con el sustrato, el que va a ayudar a hacer la selección. Entonces miren que aquí, en esa mezcla de ligación, está el inserto solito, está el vector que incorpora el inserto, está el vector sin incorporar el inserto, está un vector que no incorporó nada y está un vector circular. ¿Cierto? Entonces miren que todas las cosas pueden estar ahí. Y todo eso entra en contacto con las células, porque pues uno mezcla, o sea, uno hace una reacción de transformación con una mezcla de ligación. Entonces cuando uno hace la transformación, hay muchas cosas que no ves. Por ejemplo, ¿qué no ves? Aquellos insertos que entraron solitos a la célula. Eso nunca se va a ver, porque el inserto no tiene un origen de replicación y tampoco está circular, entonces no se ve. Los vectores que quedaron lineales tampoco se ven, porque ya les dije, los vectores lineales no tienen forma de replicarse dentro de la célula. Y obviamente la célula que no tiene nada, o sea, no tiene el plásmido, pues tampoco se va a ver, porque el marcador de selección hace que no puedan crecer esas células. ¿Qué sí se ve? Se ven, por ejemplo, los vectores que no tienen inserto, que estos son, por ejemplo, la población transformada, que son estos vectores que no tienen inserto. Normalmente eso hace referencia a aquella población de DNAs que no fueron digeridos, que siempre se quedaron circulares. Entonces ustedes me van a decir, ay, pero hicimos el control de digestión, sí, pero hacemos el control de digestión es sobre el 10%, porque solamente tomamos el 10% del volumen. Entonces me puede quedar, con que uno me quede, ese uno va a crecer, y va a crecer de color azul. ¿Qué otro me puede quedar? Me puede quedar aquellos vectores que tienen otros insertos. Ustedes van a decir, ¿cuáles otros insertos? Pues resulta que cuando uno hace un PCR, pues uno amplifica el inserto que quiere desamplificar. Pero por acá, a veces quedan los dímeros de primers. Entonces esos dímeros de primer también pueden ser susceptibles de que se incorporen ahí. Porque además, este producto de PCR, no se limpia en un gel, sino que es una vez desde que uno lo amplifica, simplemente lo miras y si está puro, o sea, si está único, ahí mismo lo haces la limpieza después de haberlo limpiado. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? El vector que tiene el inserto.
pero esos vectores que vienen en el inserto, como el sitio múltiple de clonación está inmerso en la Z, entonces esos vectores no quedan blancos. Entonces miren que aquí probablemente puedan crecer 3. 2 de estos van a crecer azules y uno crece blanco. ¿Listo? Entonces los blancos son los que realmente le interesan a uno. ¿Sí? Que se inserta una secuencia de múltiples también se debería mantener. Sí se corre en la colectura, pero lo que les había dicho es que normalmente esos días de recambio generalmente son menos de 70-80 pares de aves. Eso a veces no alcanza a desplazar. Sí desplaza en la colectura, pero se sigue con una proteína con esa actividad. Entonces, esto generalmente. Pero si de pronto digamos, lo alcanza a desplazar y se ven colonias blancas, que es también lo que sucede, pues por eso ustedes tienen que ver. Uno no solamente verifica con el color. El color blanco te dice, sí, aquí hay algo. Verifique usted si es lo que usted necesita. Es importante la verificación por reserva, o sí, o por restricción. Entonces, por eso miren que acá, cuando se hace la separación de las colonias blanco y azul, dice, escribir con blanco y azul, pero también haga una selección positiva, ya sea con análisis de restricción, con PCR de colonia y finalmente con secuenciamiento. Entonces siempre, incluso cuando uno hace estas verificaciones por PCR, por restricción, igual sí o sí le toca secuenciar. Sobre todo, por ejemplo, cuando digamos el producto que estás amplificando es, por ejemplo, para estandarizar un PCR o para estandarizar un tiempo real. Ahí tienes que secuenciar, porque sí o sí tienes que saber que esa secuencia es lo que tú necesitas. Bueno, entonces aquí hablan específicamente de aquellos plásmidos o vectores que incorporaron el inserto. Entonces miren que esta es simplemente la reacción con el cristal. Entonces recuerden que la colonia que incorporó el inserto sí va a sintetizar una proteína, pero una proteína con una actividad diferente a la beta-galactosidasa. Entonces él cuando interacciona con ese cristal, entonces las colonias que tienen el inserto pues no tienen una beta-galactosidasa funcional, mientras que las que tienen el sitio múltiple de clonación completo sí tienen una beta-galactosidasa funcional. Entonces las que tienen el inserto son las blancas, ¿cierto? Mientras que las que tienen el sitio múltiple de clonación completo, o sea, no se ha incorporado nada, entonces el compuesto que se genera es este 4-cloro 3-bromo índigo, que es el azul que uno ve. Como este sistema, hay otros, está por ejemplo el sistema de la apoptosis, pues el gen que codifica para la apoptosis, pero ahí solamente vamos a ver las colonias que son las recombinantes, las transformantes se pierden porque el gen de la apoptosis está ahí. ¿Alguna pregunta? Normalmente lo que yo les decía es que cuando uno hace un proceso, hace una ligación, dependiendo del momento en que trabajes y dependiendo de la necesidad también que tengas, uno a veces transforma con la mitad del volumen. Pero usted también, si por ejemplo se le quedaron más productos del inserto, más productos del vector y tienes cómo volverlo a hacer, pues simplemente vuelves a hacer la ligación. ¿Ya? Todo depende de todo lo que tengas. Y acá, pues uno puede transformar con los dos insertos, o puede transformar con la mitad, pero normalmente esos volúmenes de la transformación son pequeñitos. Es una pregunta. Usted nos había dicho que existía otro método que era con la apoptosis. Entonces, la pregunta es, ¿este gen en qué momento se activa en la célula para que la demanda apoptosis, para saber en qué momento puedo seleccionar células para ponerles inserto? Lo que pasa es que ese plásmido es un plásmido de otra casa comercial. Pero ese gen funciona siempre de manera constitutiva. Entonces, el plásmido como tal nunca es viable.
porque nunca, él solamente es viable si lo tiene truncado. O sea, vamos a ver células si el gen está truncado, porque siempre el gen se está expresando de manera constitutiva. Entonces tú nunca vas a ver células que tengan íntegro el gen porque la célula se murió. ¿Sí me hago entender? Nunca crece. Entonces por eso es que, digamos, bueno y no bueno, porque nosotros no lo compramos es porque simplemente se pierde siempre el plasma. Nunca vamos a tener el fenotipo transformado, sino que solamente es el recombinante. Entonces por eso nos gusta más este sistema que vemos el blanco y el azul. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, pero bueno, no todos los vectores son tan generosos como estos. Hay otros vectores, por ejemplo, el PBR322, que es un plasmio que se ha trabajado y se trabajará siempre. Es un plasmio que es un poco más, un plasmio un poco más silvestre, por decirlo de alguna manera. No ha sido tan transformado, es un plasmio nativo, pero digamos que el plasmio funciona para lo que yo necesito que funcione. Entonces, si se fijan, él no es tan elaborado como este, que es, por ejemplo, el PUC18, no es tan elaborado. Miren que este tiene, diferente a este, por ejemplo, tiene la Z', este no lo tiene, ni lo va a tener. Entonces acá, digamos, hay un número más restringido de enzimas de restricción y uno puede utilizar o este gen como ciclo múltiple de clonación y el contrario como marcador de selección o viceversa, ¿cierto? Entonces a uno le toca trabajar con lo que tenga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno se va a clonar algún fragmento, algún producto de la secuencia que tú quieras. Tú lo que te tienes que fijar es que el inserto que vayas a clonar, si lo vas a hacer con una o con dos enzimas, y si lo puedes hacer con dos enzimas, que las dos enzimas estén acá, o las dos enzimas estén acá, pero no puede ser de este y de este. ¿Por qué? Porque tú tienes que utilizar un marcador de selección como ciclo múltiple de clonación, y el otro gen lo tienes que utilizar o con marcador de selección o como ciclo múltiple de clonación. Me explico. Usted, para acá, uno normalmente utiliza VAN H1 y, por ejemplo, SPH, que son de las que normalmente se encuentran que no cortan los insertos. Para este lado es un poco más restringido, porque, digamos, de las enzimas que se encuentran normalmente en los ciclos múltiples de clonación, la única que veo aquí como más comercial y de las que más se emplean para fines de clonación es SCA1, pero las demás, digamos, son un poco menos frecuentes. Entonces, normalmente uno utiliza este como ciclo múltiple de clonación. Entonces, tú estás restringido es a estas enzimas. Solamente se podrán clonar ahí insertos que no sean susceptibles de cortarse con las enzimas que hay acá. Entonces, digamos eso va limitando pues en los procesos. Entonces, por ejemplo, si usted va a clonar un fragmento acá entre VAN H1 y SPH o entre VAN H1 y NHE o solamente en VAN H1, pues simplemente hacemos lo que ya hemos mencionado, sintetizas unos primers, le pones los sitios de restricción, cortas el DNA del plasmio, cortas el DNA del inserto. Y aquí, ¿qué es lo importante? La selección. ¿Cómo vas a hacer la selección? Porque como el vector no posee un ciclo múltiple de clonación, sino que posee dos marcadores de selección, entonces si tú utilizaste el marcador de selección que es la tetraciclina como ciclo múltiple de clonación, entonces este gen lo dañaste. Entonces la población que tú vas a seleccionar aquí uno lo tiene que hacer de esta forma. Por ejemplo, ¿en qué seleccionaría? ¿En el de con ampicilina o con tetraciclina? En el que crezcan las dos poblaciones. Entonces, usted, para empezar, a una planta no se le adicionan dos antibióticos, normalmente se le adiciona solo uno.
Entonces, acá el gen que queda intacto, tanto en el fenotipo transformante como en el fenotipo recombinante, es la ampicilina. Miren que al gen de la ampicilina no le pasó nada. Entonces usted selecciona con NB con ampicilina. ¿Cómo vas a saber cuáles son los recombinantes? Los recombinantes. Aquí le van a crecer unas colonias. Pero pueden ser colonias que tienen el fenotipo transformante o pueden ser las colonias que tengan el fenotipo recombinante. Y de ahí no puedo seleccionar esas colonias que reciban en la piscina y sembrarlos en otro con el. Sí, usted puede hacer eso. Exactamente. Entonces usted puede hacer una placa réplica con mutación. La placa réplica hace cuenta que usted va a poner en el mismo punto, en la misma ubicación, las células y las va a centrar acá. Y aquí le van a crecer células transformadas. ¿De dónde vas a sacar las recombinantes? De acá. Pero en base a eso. Las que no están acá, sí que están acá, son esas. Pero, digamos, uno a veces no se enreda con eso, porque miren que para obtener esta placa hay un recorrido de 24 horas. Y aquí para acá son otras 24 horas, son 48 horas. Entonces, miren que este pedacito aquí sí sirve para mucho. Entonces, uno lo que hace normalmente es que existe algo rápido que se llama PCR de colonia. Entonces uno simplemente coge estas colonias, aquí va a estar un poquito, son 7 colonias, haces un master mix con los primers de quién. Normalmente se hace con los primers o del vector o con los primers del insecto, con cualquiera de los dos puede servir. Usted hace una PCR de colonia y ya con la PCR de colonia se sabe cuál es la que tiene el insecto o cuáles son las recomendaciones. Puedes hacer. O puedes hacer lo que dice el compañero, hacer una placa con tetraciclina, pero eso no te quita lo que tienes que hacer otra vez. Entonces uno más bien prefiere irse directamente a hacer la PCR de colonia y de ahí a empezar a hacer eso. ¿Todo claro? O vuelvo a repetir. Bueno, entonces, esto solamente como para que comprendiéramos la importancia que tienen, digamos, estos vectores que son mucho más trabajados, que tienen muchas más características. Miren que este plasma es un calibre más o menos 4.400 pares de bases, diferente a este que es de apenas 2.700, 2.686. Y es más chiquito y tiene muchos más elementos que me ayudan a hacer la selección en 24 horas. Entonces miren que acá pues tenemos un marcador de selección, unos límites de replicación, un promotor LAC, que es el que me regula la expresión de este, pero este siempre va a estar de manera constitutiva porque no hay un LAC I. Y aquí el polilinker, miren que vamos a tener suficiente número de zonas de restricción como para poder hacer cualquier clonación. Bien. Determina el uso del vector. Bueno. No, pues su disponibilidad. Pero sería igualmente, pues, la eficiencia también. Normalmente todos los vectores que son para clonación se trabajan de la misma manera y pues uno tiene como una preferencia siempre, o sea, es que háganse de cuenta que un vector es simplemente como un recipiente en el cual tú pones un DNA y ya. Entonces a ti te puede servir un recipiente cuadrado, un recipiente redondo, uno triangular para lo que tú necesites, ¿cierto? Entonces es solamente ver un vector como algo que te va a permitir transportar algo dentro de una célula. Sí, pero tú puedes utilizar el vector que tú quieras. De los que más se utilizan son los derivados del POR para fines de clonación, pero usted puede utilizar otros. De hecho, las casas comerciales, cuando usted, por ejemplo, compra un sistema de clonación, ellos te regalan el vector. Y usted verá si lo utiliza o no. Pero, digamos, si le sirve para sus fines, está bien. Cuéntame. No, en este se dejaba uno como marcador de selección y el otro como sitio múltiple de conexión. Sí. Para eso. Bueno, entonces, acuérdense que este está, digamos, el que tiene, el que no, o sea, el que
está el modo constitutivo, o sea, que es de expresión constitutiva, que es este. Pero también lo podemos encontrar en la versión que tiene la ALAC y la I. Y si tiene la I, acuérdense que si tiene el represor, hay que adicionarle el IPTG para que el sistema funcione como selección blanco y azul. Pero en términos de DNA, si usted no tiene ni IPTG ni tiene SGAN, pues ¿qué va a pasar? Pues todas sus colores las crecen de color blanco, pero lo importante es que crezcan. Usted hace la selección, ¿cierto? Que lo puedes hacer de otras maneras. El blanco y el azul nos ayuda a seleccionar una población, pero no, digamos, por el hecho de que un plásmido no tenga esa selección blanco y azul, eso no lo limita, simplemente le da un uso. Bueno, esto es un ejercicio que ya expliqué. Si quieren lo hacemos para que ustedes también se vayan vayamos trabajando esto. ¿Por qué? Porque yo lo hago aquí, ustedes lo copian en el cuaderno, pero a la hora de hacerlo, ahí como que ya empezamos a patinar, ¿cierto? Entonces, lo van a hacer, yo les voy a dar un tiempo prudente para que lo hagan y comparamos, ¿listo? Entonces, el ejemplo lo único que dice es que se decidió clonar utilizando el PUC19. El PUC19 difiere al PUC18. ¿En qué sentido? Simplemente en que cambia la orientación del ciclo múltiple de clonación. El PUC19 comienza en el QR1 y termina en QT3. El PUC18 es al revés, comienza en QT3 y termina en el QR1. Entonces, pero aquí es en el 19. Entonces, aquí pongo los sitios de restricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a determinar cuál es el tamaño del vector recombinante. El tamaño del inserto, ahorita se los digo porque para determinar, ya se los tengo que decir. El tamaño del vector es del inserto, son 1200, 1500 nucleótidos. Entonces, el inserto tiene 1500 nucleótidos. El vector solito, sin ningún tipo de transformación, tiene 2686 pares de bases. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál es el tamaño de la recombinación? Les voy a poner para que lo hagamos con esta información. Este es lo mismo. Lo podemos poner, simplemente ubicamos los sitios de restricción para que sepan y no estén contando con cada nucleótido, sino que miren que acá en la posición 447 está QD3, EQR1 está en 396, la clonación es entre VAN-H1 y EQR1. VAN-H1, EQR1 está en la posición 396 y VAN-H1, déjenme lo. ¿Será este? Creo que sí, 417. ¿Cuál será el tamaño?
sería que se le elimina la enzimas. Lo que se le quita de las enzimas de restricción. Sí, porque si no se las quitamos, las haríamos cuánto de 6. Sí, fueran 6 y 6. Ah, entonces 6, 12. son 62 entonces. Bueno, para eso te sirven las posiciones. Entonces usted resta la posición de eco menos la posición de bajo. Y le sumas uno, si quieres, pues. Le puedes sumar uno. Igual esos son un nucleótido, no hace la diferenciación. Pero la idea es, tú restas el sitio de eco menos el de bajo. Y eso es lo que pierde el vector. ¿Cierto? Entonces ya el vector te queda un tamaño diferente. Entonces 2186 menos el 22. Y a ese le vas a sumar el tamaño que tú sepas. El inserto sería 4000. Total. Ah, bueno, le puedo sumar un. Es 4164. No sé, lo tengo. 164. Sí. A mí me dio 75. A ver, para empezar, el tamaño del vector son 2686, ¿cierto? Entonces, uno, ¿qué es lo que normalmente hace? Para eso es que sirven las posiciones. Entonces, ¿qué es lo que pierde el vector? El vector siempre va a perder lo que está entre los sitios de restricción, en este caso, entre eco y van H1. ¿Cuál es la posición de eco? 496. Ya de van 417. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Simplemente restas una de la otra posición, sería 417 menos 396. 21 más 1. La parte de la clase pasada está muy desordenada, pero ahí está. Sí, porque ya es 22 pares de bases. Para incluir la secuencia. Ah, bueno, pongámoslo. Pero si usted no le quiere sumar uno, no le sume uno, pero normalmente se hace así. Entonces, esto es lo que pierde el vector, ¿cierto? Y cuando vas a incorporar el inserto Había que sumarle uno. Entonces, usted resta a 2686 y le quitas 22 que es lo que perdió entre Ah, van no, y eco. pues no. Y ese fragmento es reemplazado, Porque se le quita le de suma los estimas de uno restricción. 1500. Eso da 4000. De los dos lados de las enzimas de restricción, cuando se quitan, usted le tiene que quitar 6 y 6 de cada lado. Mira, ¿se cuenta? 6. Lo que pasa es que cuando ya estamos hablando con las posiciones, tú tienes razón, pero yo le puedo sumar los 12 nucleótidos si digamos no tengo las posiciones, pero cuando para eso es que están, normalmente uno trabaja con las posiciones. Yo no estoy diciendo que no, sino que tendría que mirar a ver si en el vector están considerando eso, pero para eso son las posiciones. Entonces, normalmente eso es lo que uno hace, con las posiciones restas, pero por ejemplo si yo no les doy las posiciones, sino que les doy la secuencia, ahí se les toca hacer eso. Pero cuando son con las posiciones, por eso es que yo siempre trabajo con las posiciones. Entonces usted simplemente resta una a la otra, le suma el 1 y lo que pierde se lo reemplaza con el fragmento que va a insertar. Listo, entonces esto haría 4160. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace este proceso, entonces miren que aquí simplemente yo cogí el ciclo múltiple de información y en verde diferí o señalé lo que se pierde del vector, que ahí deben haber
más o menos 22 nucleótidos. Esos 22 nucleótidos entonces van a ser reemplazados por lo que uno va a clonar. Entonces, ¿dónde se va a ubicar? Ahí en esa parte. Entonces, cuando uno debe de evaluar si la estrategia, o sea, ya te crecieron tus colonias blancas, tus colonias azules, cómo tú puedes probar que efectivamente las blancas sí corresponden al fenotipo recombinante y las azules corresponden al fenotipo transformante. Entonces, miren que acá, aquel ejemplo está con 1200. Entonces, miren que se pierden 22 nucleótidos y el tamaño del vector recombinante sería esto, menos 22 más 1200 o más 1500. O sea, en este caso serían 1500 y serían 4164. Entonces, cuando ya obtenemos esas colonias, entonces, ¿cómo haríamos para demostrar que efectivamente en un medio LB suplementado con ampicilina y excar, las colonias que me de color blanco, efectivamente, sí son las colonias que ponían? Uno puede hacer una PCR de colonia, ¿cierto? Con las colonias blancas, uno hace un master list. ¿Con qué trámites? ¿Con los del vector o con los del inserto? ¿Cuánto te da con los primers del vector y cuánto te da con los primers del inserto? Les voy a poner el sitio. Acuérdense que ayer contamos y cuánto daba. Ajá. Este es el punto 19. 103 nucleótidos da de primer a primer en un sitio múltiple de clonación que no ha sido alterado. ¿Cierto? Entonces, con los primers del vector, que son los N13, ¿qué tamaño? ¿Cuántas bandas se verían acá? ¿Una o dos? Si vamos a hacer PCR de colonia con los primers N13, para los primers del vector. Uno. Vamos a ver de qué tamaño. Fenotipo recombinante, fenotipo transformante. Con los primers del inserto. Fenotipo recombinante y fenotipo transformante. ¿Qué tamaño da? Sí. Realmente recombinante sería 1500. ¿Con qué frases? ¿El M13? No. Qué pena que sea tan categórica, pero ese te lo acepto cuando haces la PCR de colonia con los primers del inserto. Recuerden que el inserto es de 1500 nucleótidos, entonces si tú haces los primers, haces la PCR con los primers del inserto, ¿qué se amplifica? El inserto, que en este caso en el fenotipo recombinante sí son 1500. En el fenotipo transformante, ¿qué te da? Nada, no hay nada, porque el fenotipo transformante, que recuerden que el fenotipo transformante no tiene nada incorporado en el sitio múltiple de clonación, diferente al recombinante que sí tiene. Entonces, los primers del inserto pues no van a encontrar dónde alinearse en un vector transformante. Sí, entonces aquí 1500, aquí nada. ¿Cuánto aquí y cuánto acá? Habría 2 bandas en cada uno. 2 bandas en cada uno. Hay 2 bandas aquí, 2 bandas acá. ¿Por qué? En el recuerden que es una PCR. No, sabemos que No es una restricción. Si fuera una restricción, con esquemas de restricción, sí son 2 fragmentos. Por PCR generalmente es uno, dependiendo
digo, bueno, depende de muchas cosas, pero para fines de clonación solamente es el producto. Porque en la recombinante nos quedaría el tamaño de 4164. Te voy a anclar los branquies. No aparecen dos bandas. En la S. No, no es. No, eso no antes. Eso no está el técnico, no se está haciendo Este es el yo vector. precisamente no entiendo. Y en rojo voy a dibujar el insecto. Estos son los primers del insecto. Y estos y aquí están los primers del vector en una colonia recombinante. Te la voy a dibujar en una colonia transformada. Los primers del vector siguen estando en la misma posición. Primer del fragmento no te puedo hablar porque no tiene un inserto. Entonces ahora te vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Qué tamaño obtendríamos con los primers del vector en el elemento recombinante y en el transformante? Ya lo vamos a hacer, a ver si tú dices que en el recombinante son 1000 y en el transformante. El vector. Mira los planos. En el fenotipo transformante, con los primers N13 o los primers del vector, uno que ve lo que va de aquí hacia acá completo. ¿Por qué completo? Porque eso hace referencia a todas aquellas poblaciones del vector que no le pasó nada. Entonces, ¿qué tamaño? 103. Y acá no pueden ser 1500 más 103. Tiene que ser 103 en el recombinante. 103. ¿Cuánto perdió el vector? 22. Y con lo que lo reemplazamos, 1500. Esto da 88. 81. 103 menos 22. 89. De 2, 3, 1. 8. 81. Más 1500. 1581. Eso es lo que te dice. 1581. ¿Por qué este? Yo sí sé que perdió los 22, porque si no, ¿cómo encontró los 20? Entonces, miren chicos que son cálculos que uno siempre tiene que tener a la mano. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una PCR, uno no está esperando que salga una banda, sino una banda del tamaño que yo necesito, ¿cierto? Si me sale una banda de 300, pues algo sucedió ahí, pero eso no está incorporado al permiso que yo necesito de 1500, ¿cierto? Entonces, miren que son cosas fundamentales que uno tiene que tener en cuenta acá para poder entender qué es lo que está sucediendo en cada plano. Ahora bien, si la estrategia no es con PCR, sino con enzimas de restricción, no me entendiste, que no me entendí todo. Bueno, sí. A ver, si entendemos que un vector de clonación puede tener el insecto, y ese es el que llamamos recombinante, y el
Pasando por eso con Ambos el sitio múltiplo de plásmidos son viables. Nada más que los plásmidos blancos crecen, son los que tienen el inserto, bueno, los que pueden tener el inserto. Sí, Y porque los es el que tamaño crecen de la azules conexión, sí, son los que no lo tienen. porque es el ¿cierto? red. Pero ya quedamos que no podemos Señora, hacer la todo es una selección porción. exclusivamente Le voy a poner por una el nota. color permitido. Profe, qué pena, antes de pasar por encima, me quedó una pequeña duda al utilizar los primers del inserto. Las transformantes no hay conocidos. Me das un momentico, yo les termino de explicar a los que no entendieron todo lo de la PCR y cuando esté tocando ese punto me interrumpes. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que siempre debemos de verificar, ya sea con PCR o puede ser también con análisis de restricción con enzimas de restricción. ¿Qué es lo más fácil? Uno hacer una PCR. La PCR normalmente, para no tener que hacer la expresión, uno puede hacer la PCR directamente de la colonia, ¿cierto? Que eso es peor. Veremos cómo se hace, pero es lo mismo. Pero ¿qué es lo importante? Que tú en un vector te puedas ubicar en tiempo y en espacio dónde están los primers del vector y en el vector recombinante dónde están los primers del inserto. Entonces por eso se los dibujé. Entonces en el vector recombinante vamos a encontrar los primers del vector que son estos. ¿Cierto? Esos primers siempre están antes y después del ciclo de información, ¿cierto? Entonces están tanto en el vector recombinante como en el transformante. Entonces, a mí personalmente me gusta más hacer las verificaciones con este, porque este, con los primers del vector, sí o sí te tiene que dar una banda, o te da la banda del fenotipo recombinante o te da la banda del transformante, pero sí o sí te tiene que dar una banda. Entonces, ¿por qué esto da 1581? Porque a este vector inicialmente se tuvo que digerir con dos enzimas, con EcoR1 y con BANH1. ¿Cuántos nucleótidos perdió? Perdió 22 nucleótidos. Y este plásmido completo tiene un tamaño de 4164. Por PCR, tú solamente vas a amplificar lo que es de aquí hasta acá. Por eso siempre los primers van así. Entonces tú amplificas lo que es de aquí para acá. No es que eso te dé toda la vuelta. No, uno no puede amplificar. O sea, no puedes obtener un amplificado circular. Todos los amplificados son lineales. Entonces mira que de acá para acá, ¿usted cómo puede calcular los 1581? De una manera muy sencilla. Tú sabes cuántos nucleótidos hay en el fenotipo transformado. ¿Cuántos hay? De allá hasta acá, ¿cuántos nucleótidos hay? 103. ¿Cierto? Entonces, de aquí para acá son 103. Por eso la banda transformante son 103. Pero si usted tiene una colonia blanca, yo sé que sí o sí ese vector perdió 22 nucleótidos. Entonces, ¿dónde perdió esos 22 nucleótidos? En esta parte. ¿En dónde? Entre BANH1 y entre EcoR1. Entonces, usted sabe que este tamaño son 103. ¿Qué le vas a hacer? Le vas a restar los 22 que le perdió. Entonces, ¿qué tamaño quedó en ese sitio múltiple? 81. Pero ahí ingresaron 1500 nucleótidos. Entonces, por eso, yo aquí le sumo 1500. Y por eso es que da 1581 el fenotipo recombinante con los primers del vector. ¿Sí? Con los primers del inserto, pues miren, ¿qué se va a amplificar? Lo que va de primer a primer. ¿Qué tamaño es ese? El tamaño del inserto, que sería 1500 nucleótidos. Por eso, en el fenotipo recombinante con los primers del inserto, solamente vas a obtener un producto en el fenotipo recombinante, que son los 1500. Pero en el transformante, no, porque aquí no hay donde se anclen los primers. ¿Por qué? Porque no tiene eso. Ahora sí. Al justo yo hay que preguntar, ¿esos primers del inserto no se pegarían en
Porque si es sí, lo que tú me quieres decir, pero lo que yo interpreto es que tú me vas a decir, pero es que tiene los sitios de Van H1 y el de QR1, sí. Se puede pegar ahí, pero ¿qué tamaño tienen esos primers? Esos primers son grandes. Normalmente los primers que son para fines de clonación tienen el primer que más o menos son 20 nucleótidos y el sitio de restricción que son 6. Entonces son apenas 6 nucleótidos donde se van a pegar y eso normalmente no. Sí, pero digamos si tiene sentido, usted me dice que se pegan con el primer. Sí, pero digamos que es más grande. Entonces no. ¿Alguna duda? No. ¿Quién te llamaba esto? ¿Cómo llamaste mientras? Ah, me falta ¿Cómo una llamaste? cosa. ¿Cómo se Y llamaste? entonces con enzimas de Este es el restricción, ¿qué hay? PCR con colonias. Sí, PCR con... me dieron estos de Ella dice que puso un primer de vector y un primer de inserto. Y también ella le dice primer de vector marcador, que es el M3. Entonces ese M3 DNA o primer yo de como lo puedo verificar con enzimas de restricción. Primero, ¿con qué enzimas trabajaría? Y segundo, ¿qué tamaño de fragmentos queda? La forma más fácil, solamente para verificar la clonación, es trabajar una restricción con la misma enzima. O sea, con las mismas enzimas que tú utilizaste para el nivel de clonación. Entonces, ¿qué hace uno? Difiere un DNA que viene de una propiedad recombinante y de una colección transformante con EcoR1 y Van H1. ¿Qué tamaño es aquí? ¿Cuántos fragmentos ves? 1, 2. Porque acuérdense, voy a quitar los primers y voy a poner enzimas de restricción. Aquí, recuerden que el vector del recombinante sigue albergando las secuencias que están por fuera de los sitios de restricción y el sitio de restricción inclusive. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí sigue quedando el QR1, aquí sigue quedando Van H1 y este está completo. Tiene EcoR1, tiene Van H1, ¿Te está explicando? el de 3, o sea, todo el sitio ¿Me está explica la enzimas de completo. restricción? Entonces, ¿qué veríamos en el fenotipo recombinante? Dos bandas. ¿Qué tamaño? 1500, no 1581 ni 1400, 1500. ¿Y cuál sería el tamaño de lo otro que veríamos? ¿Cómo se sabe? ¿Cuál es el tamaño del vector recombinante? 4164. Entonces a eso le quitamos 1500, entonces me debe dar más o menos el recombinante. 2664. O usted lo puede hacer de otra manera. Pues de otra manera lo puedes hacer. Es el vector, o sea que sería 2686 menos el pedacito que perdió. ¿Cuántos perdió? 22. 2664. Sí, o sea, ¿sabes? Y en el transformante, ¿qué verías? 22. Los 22, pero yo les anticipo, esos 22 normalmente no se ven. Se ve una cosita por allá y no se alcanza a ver ni siquiera visualizar como una banda. Pero el pedazo, el fragmento de arriba sería de cuánto? 2664. ¿Listo? ¿Claro para todos o vuelvo a explicar? Otra vez. Entonces, en el vector que es recombinante, simplemente volvemos a deshacer lo que hizo
pegó, pero para verificar lo volvemos a poner con la enzima de restricción. Entonces la enzima de restricción que hace libera el fragmento. ¿Cuál fragmento? El de 1500, veanlo acá. Pero como esto, o sea, como si le DNA un ladrillo, le adiciona una enzima. Como este DNA es un DNA circular, ¿cuántos fragmentos voy a obtener? Uno, el que está entre las enzimas, y dos, lo que está Porque fuera. van a chivar Entonces, y este fragmento debe ser de 2664. ¿Cómo sé? 4164, que es el tamaño completo del vector recombinante, menos 2500, o sea, menos este pedacito. ¿Cuánto es 2664? Y acá, lo mismo. Tengo un vector transformante, que recuerden que el transformante está completo. ¿Cuántos nucleótidos hay entre VAN-H1 y EcoR1? 21. ¿Cuántos fragmentos me quedan? Uno grandote, este recuerden que es de 2686. Pierde 22. ¿Cuánto queda? 2664. Y el otro pedacito que no se ve debe ser un tamaño de más o menos 22 nucleótidos. Pero eso se ve por aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante eso, tenerlo siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes a veces tienden a confundir lo que uno tiene por encima de restricción y lo que haces por PC. Por PC de restricción es un único fragmento, mientras que por encima de restricción siempre es un único. Bueno, entonces, miren, esto es uno de los genes que hemos obtenido en el laboratorio, de las clonaciones que normalmente hacemos. Miren que fenotipo, 2 recombinantes, 2 transformantes, 2 recombinantes, 2 transformantes, 3 transformantes, 2 recombinantes y un transformante. Miren que siempre en un gen, cuando uno verifica, se libera el producto que uno clonó con las enzimas y arriba siempre queda el DNA plasmídico. Muy sencillo. Entonces ahora vamos a hacer el ejemplo de cómo sería la clonación si utilizamos solo un sitio de restricción. Recuerden que uno puede clonar o con 2 enzimas o con una enzima. Si clonas con una enzima, ¿qué quiere decir? Que en ambos extremos, tanto al 5 como al 3, pones solamente un sitio de restricción. ¿Eso cuándo sucede? Pues eso sucede cuando el inserto solamente es susceptible de no cortarse con una enzima. ¿Sí? Entonces, que hay que clonarlo, sí, pero con una enzima. Ahí, digamos, va cambiando un poquito la cosa porque el vector se comporta así, ¿cierto? Es una enzima, el vector no pierde nada, porque el vector lo único que le sucede es que... Vamos a ver. El vector simplemente no pierde. ¿Por qué no pierde? Porque la restricción se hace en un solo sitio. Entonces, cuando la restricción ocurre en un solo sitio, si yo tengo, por ejemplo, el sitio de restricción de EcoR1, que es GAATTC, voy a dibujar el complementario CTTAAG. Entonces, cuando uno difiere el vector, ¿qué pasa? La enzima de restricción corta. ¿Cuántos fragmentos me quedan? 1. Ese es el problema. O sea, el problema no es el inserto, el problema es el vector. Entonces, ¿qué haremos en estos casos? ¿Cuántos nucleótidos pierde el vector? Ninguno. Entonces, digamos, estas situaciones pueden suceder muy frecuentemente,
no tan frecuentemente, pero a veces hay secuencias que solamente se funcionan así. ¿Cierto? Eso va a depender de la secuencia. Entonces, cuando uno digiere este vector, ¿cómo puedes verificar que el vector está alineado? Voy a dibujar lo que sucede cuando la enzima corta. Casi lloré. Simplemente voy a alejar lo que la enzima cortó. Que recuerden que aquí la enzima me difiere un enlace fosfodiéster y aquí me difiere otro enlace fosfodiéster y los puentes de hidrógeno. Entonces voy a dibujar lo que queda para un extremo y lo que queda para el otro extremo. S, y abajo DT a A. Y para este lado, ¿qué me queda? A, D, T, C y G. Estas enzimas de restricción que hacen cortes de tipo cohesivo. Por cohesivo quiere decir que este extremo es complementario al otro. ¿Sí? Ellas dejan extensiones fosfato. ¿Eso qué quiere decir? Que la cola desapareada, esta colita, me queda un fosfato. Y aquí, en esta colita, también. ¿Qué quedará aquí? ¿Qué grupo funcional queda aquí? 1H. Y 1H. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando uno va a clonar, si se acuerdan que cuando uno hace una reacción de ligación, incorpora inserto, vector, doble ligasa. ¿Cuál es el sustrato de la ligasa? El fosfato en posición 5 y el OH en posición 2. La ligasa no dice, ay, a ver, incorporamos el inserto y después el amino. Si hay complementariedad de secuencia, como es este caso, AATT es complementario a TTAA. Entonces, si yo a este vector, por mucho inserto que le ponga, ellos tienen esta particularidad, ¿qué pasa? El vector vuelve y hace lo mismo. O sea, uno lo corta y él se religa. Entonces, ese es el principal problema de uno clonar utilizando un solo sitio de restricción, que los extremos sean complementarios entre ellos mismos. Entonces, no, pues así. Así. Alguna vez yo lo hice. Y adivinen cuántas colonias me incorporaron en el set. De 100, 1. Es muy baja la. Entonces, pues uno no hace estos experimentos para que tenga una eficiencia del 1%, ¿cierto? Entonces, ¿qué haremos acá? Entonces, por ahí hay en el laboratorio una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Pero esa fosfatasa alcalina solamente es la que es de intestino de benceno. Solamente esa, ninguna otra fosfatasa alcalina. Solamente la fosfatasa alcalina del intestino de benceno tiene la capacidad de retirar los fosfatos en posición 5' de DNA. Entonces, si son reemplazados por un OH. ¿Cuál es el sustrato de la ligasa? Un fosfato en posición 5, un OH en posición 3. Por más ligasas que usted le incorpore a eso, por más complementariedades que haya, este vector nunca se va a religar. ¿Por qué? Porque ya le retiramos el fosfato, que es el sustrato para que la ligasa ligue. Si
es fosfatasa alcalina de intestino de cero. Fosfatasa alcalina de intestino de estar inyectado. Bueno, yo les dije que la clase de hoy, de los miércoles, siempre va hasta las 11:30. ¿Listo? Entonces, lo dejamos ahí, ustedes les queda como tarea mirar a ver cómo es que se va a incorporar eso. De todas maneras, la próxima clase yo lo resuelvo.